Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la descripción. Entonces, vamos a entender en qué consiste la descripción o describir. Describir es explicar las características de personas, lugares u objetos. La descripción se puede dar de manera oral o de manera escrita. Cuando se realizan descripciones orales es importante tener claro para que los demás puedan imaginarse con facilidad el objeto que estamos describiendo. Eso quiere decir que debemos tener muy claro en qué consiste, qué hace, qué es el objeto que estamos describiendo para que la otra persona pues comprenda lo que se está diciendo. ¿Listo? También es importante usar palabras que nos indiquen características o cualidades. Por ejemplo, si vamos a hablar de una persona en particular, podemos decir que es delgada, que es alta, que es bonita, que tiene el cabello largo, que tiene el cabello corto, que tiene el cabello liso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta las características que tenga la persona o objeto que se está describiendo. ¿Listo? En la descripción oral también podemos usar gestos para aclarar o para mostrar de qué se está hablando. Por ejemplo, podemos usar nuestras manos para indicar el tamaño, podemos hacer gestos con nuestra cara, podemos arrugar los ojos y demás. Cuando hacemos una descripción de una persona, debemos concentrarnos en los aspectos físicos especialmente. Entonces es necesario que expliquemos cómo se ve, cuál es el carácter o cuál es su forma de ser. Entonces, es importante que identifiquemos muy bien, que conozcamos la persona para poder hacer una descripción detallada y veraz. Cuando describimos un animal, lo que intentamos hacer es pintar o hacer el dibujo de una persona, de un animal o explicar con nuestras palabras cómo es esa persona, ¿ya? Entonces podemos hacerlo a través de las características o de los rasgos físicos. Cuando hacemos una descripción de un lugar, generalmente esto se hace en las narraciones como en los cuentos, en las leyendas o en las novelas, lo que se hace es describir, mostrar, explicar generalmente los paisajes, los lugares en donde se desarrollan las historias y estos pueden tener algunos aspectos. Primero, los elementos que hacen parte del lugar. Por ejemplo, si estamos hablando de la naturaleza, podemos hablar de las flores, las plantas, los objetos, las personas que habitan en ese lugar, las construcciones, las casas. También podemos hablar de las sensaciones que produce. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la naturaleza, podríamos decir que es un lugar tranquilo, calmado, en donde no está el ruido de los autos y esto nos puede traer alegría, paz, nostalgia, entre otras muchas cosas. Entonces, no es indispensable que aparezcan todos estos detalles o estos elementos en las descripciones porque la descripción siempre va a depender de lo que queramos destacar o de lo que queramos decir, es decir, la intención que tengamos, ¿listo? Pero es importante que sepamos que mientras más elementos se incluyan en la descripción, pues más clara va a ser la idea que se transmita al lector o a la persona que nos está escuchando. ¿Cuáles son las características de la descripción? Debemos tener en cuenta que si describimos la realidad sin expresar ninguna valoración de tipo personal, se hace una descripción objetiva, es decir, no ponemos en juego nuestros intereses ni lo que pensamos, sino que simplemente describimos de una manera plana lo que estamos viendo. Eso se puede llamar como descripción objetiva. Generalmente se encuentran en los textos de tipo científico como los diccionarios o los libros de ciencias. Mientras que si hacemos una descripción en la que expresamos nuestro punto de vista, involucramos nuestros sentimientos, nuestras sensaciones frente al objeto que describimos, pues estamos haciendo una descripción subjetiva. De hecho, la descripción subjetiva podría variar, por ejemplo, si estamos describiendo a una persona, si esa persona nos agrada o no. Entonces, sería una descripción subjetiva y generalmente esta es la que aparece en los textos literarios como los cuentos y las novelas. Bueno,
Espero que les haya quedado claro, nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.